como... Quiero que por favor me digan si ahí están viendo la presentación, las diapositivas. Hola. Aún no. Aún no, Junior. No está cargando tampoco. No, aún no. No se ve. Buenos días. Voy a intentarlo de nuevo. Cargar. ¿Ahí sí está cargando o no? No. Mientras que Junia está mirando cómo cargamos la presentación, les informo que vamos a realizar la grabación de este espacio para que posteriormente se los podamos compartir como una memoria del evento. Muchas gracias. No sé por qué no deja. ¿Le diste en el cuadrito de abrir? Sí. Y no la carga. No, solo te estamos viendo a ti. Voy a desactivar la cámara. Ya, espérame a ver si ahí carga. Dale, por favor. ¿Ahí? Perfecto, ya está. Sí, listo. Sí, ya se logra ver. Bueno. Entonces, digamos que el foco de todo este proceso de extensión hacia las familias de la zona rural es el tema de la familia como sujeto político. Y aquí traigo entonces una de las frases que en este proceso uno de los campesinos pertenecientes a la Asociación de Productores de Aguacate, HAS, en el municipio de San Vicente de Ferrer, nos decía cuando hablábamos del por qué una asociación de campesinos, una asociación de productores estaba ocupándose del tema de la familia. Y él lo decía de una manera muy bella, pues es que si nosotros estamos en un proceso organizativo para producir y para comercializar, la familia tiene todo que ver, no somos solo nosotros, no somos solo los hombres, sino que hay que poner a hablar a la familia con lo que nosotros hacemos, porque si el amor que nosotros vivimos en ella no está bien, entonces ¿para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué nos organizamos? ¿Para qué producimos? ¿Cuál es el sentido de todo este proceso de organización en términos productivos, de comercialización y en términos también sociales? Aquí nos trae un poco el sentido de la coherencia, o lo que quiero traer es el sentido de la coherencia que estos campesinos, que estas familias campesinas acompañaron en su ejercicio de proceso organizativo. Y traigo a Maturana, parafraseando un poco pues a Humberto Maturana, en el sentido de, bueno, cuando nos plantea que una persona es amorosa en el sentido, en la medida en que obra de tal forma, se comporta de tal forma que permite que el otro se sienta reconocido tal cual es, ¿cierto? Y eso lo hace legítimo, ese amor hace legítimo al otro. En un espacio, en unas formas de vida, en una vivencia donde no tenemos que disculparnos por lo que somos, ¿cierto? Sino que simplemente somos. Voy a hacer una precisión, me van a escuchar hablar desde un lugar, digamos, positivo, no tanto desde la problemática, pero sí desde un lugar de recursos y de positividad, en tanto que todo este proceso que hemos desarrollado se para como en el lugar de las capacidades, ¿sí? Esto no quiere decir que se desconozcan las situaciones problemáticas, sino que se reconocen esas situaciones problemáticas y a la vez se reconoce cómo desde ellas se puede salir desde el reconocimiento de la capacidad individual y colectiva. Bueno, entonces un poco les presento el escenario en el cual
debemos inscribirnos o debemos reconocer para hablar de las familias rurales. Estamos hablando de un escenario que en términos internacionales, a nivel de Europa, latinoamericano, nos está hablando de un proceso de transformación que se vive de diferentes formas en cada uno de estos espacios, de estos territorios. Entonces hablamos de una Europa donde la ruralidad, digamos, es totalmente distinta y donde sus transformaciones se dan a partir de la aplicación de tecnología en esos procesos de producción que las pequeñas familias desarrollaban. Y esto llevó a que se diera la extinción, primero a que las zonas productivas pues se tecnificaran y se extinguiera como la producción de la familia rural pequeña, ¿cierto? Y en ese sentido también al posicionamiento de la agroindustria y la desaparición de los obreros agrícolas, de los denominados braceros agrícolas. Y la otra situación es pues como la necesaria migración de los campesinos pobres hacia las áreas más urbanas y se traducen en otra, digamos, migran hacia ser campesinos como más, que utilizan una producción más moderna. En términos de América Latina y el Caribe, lo que se presenta es entonces también un proceso de transformación de lo rural que tiene que ver con la pluriactividad de las familias campesinas. ¿Eso qué es? Consiste en que ya las familias campesinas no solamente están desarrollándose en términos laborales en su finca específicamente o dedicados exclusivamente a las labores de la finca, sino que además pues tienen que vincularse a otras instancias laborales como son por ejemplo sectores del comercio o empresas o en el caso de las mujeres a labores domésticas. Esto a fin de suplir sus necesidades básicas y tener pues los ingresos necesarios. Además de que se presenta un abandono pues de los territorios rurales dado por dos situaciones específicas. Uno es pues como el tema de la búsqueda de nuevas oportunidades en la zona urbana, y lo otro tiene que ver con el desgaste que presentan las familias campesinas en el sentido de ver que su trabajo es mucho y es de baja remuneración. A esto se le adiciona las dificultades en el relevo generacional, es decir, jóvenes que quieren más una vida urbana, no tanto por avergonzarse de ser campesinos o no verle sentido al ser campesinos, sino más bien como por las condiciones socioeconómicas que viven de estas familias campesinas. Entonces ahí hay una dificultad en el relevo generacional que tiene que ver con esos desarrollos desiguales que se dan a nivel tecnológico en el campo. Y en Colombia, el reconocimiento de cómo somos más rurales de lo que nosotros pensamos, en tanto el último informe de razones para la esperanza generado por el PNUD nos dice que las 3/4 partes de los municipios en Colombia son municipios de carácter rural. Esos municipios para el 2006, según este informe, nos habla de una pobreza del 38.6% y de una condición de extrema pobreza del 8.5%. ¿Eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que las condiciones de las familias rurales son extremadamente críticas, ¿sí? Y que esas condiciones se ven afectadas además y profundizadas por el desarrollo del conflicto armado.
un desarrollo del conflicto armado que nos deja pues una cantidad inmensa de desplazados. Aquí digamos es un elemento diferenciador con respecto a otros países de América Latina que no presentan conflicto armado, entonces se dan procesos de migración. Pero acá no solo se da migración, sino que además hay procesos de desplazamiento generados a partir de situaciones de conflicto armado. Y además que es bastante relevante el número de desplazados. Bueno, en este contexto entonces, lo que tratamos nosotros de construir es, bueno, ¿cuál es el lugar de la familia rural? Y ese lugar de la familia rural, pues primero, el primer reconocimiento que se hace es que la familia rural es el primer espacio de co-construcción del individuo, es decir, donde nos co-construimos con el otro, con esos otros que nos acompañan durante gran parte de nuestra vida o toda nuestra vida. Y que además entonces, como estamos hablando de la familia rural, está ligada a los procesos económicos del campesinado, ¿cierto? Y ahí estamos hablando a la producción de alimentos que representan a nivel mundial, a las familias rurales a nivel mundial en términos de la producción de alimentos, representan el 70% de la producción de alimentos, es decir, el 70% de los alimentos producidos en nuestro mundo son producidos por familias rurales. Y eso no es ajeno a nosotros como Colombia, o sea, aquí también la mayor parte de alimentos es producida por familias rurales, lo cual las conecta con un tema que se vuelve mucho más social y político, que es el tema de la seguridad alimentaria, y si queremos, de soberanía alimentaria. Esto quiere decir que el lugar de la familia, además de ser un lugar de construcción del individuo, tiene que ver, la configura como una entidad socioeconómica, como una unidad tanto de producción como de consumo. Y el lugar de producción de la familia rural es bastante significativo. Ahí entonces hay unos 5 elementos que retomamos para hablar de qué es lo que caracteriza a una familia rural. Entonces estamos hablando de que la familia rural tiene una conexión con un territorio específico al cual nosotros denominamos finca, en otros sitios se llama la chacra, bueno, otras figuras, otros términos para nombrarla. Aquí hay una importante característica. La familia rural generalmente está identificada o ligada a la tierra a través de la finca, lo que no quiere decir que todas las familias campesinas sean propietarias de tierra. Hay muchos campesinos que son campesinos sin tierra, ¿sí? La otra característica es la construcción que se da de una comunidad que está, digamos, que establece lazos a través de su relacionamiento social, pero también a través de las actividades productivas. Esas actividades productivas tienen que ver con que a veces las familias campesinas producen en asocio porque se asocian a través de la tierra o se asocian a través del capital, de la inversión para la producción, ¿sí? El otro elemento que presenta es los intercambios que se hacen ya en términos de convivencia en esas comunidades o en esos asentamientos. Son diferentes familias ubicadas en unas veredas donde hay unas formas de relacionamiento específica. Como cuarto elemento es que a estas familias rurales generalmente cuentan con el acompañamiento de instituciones tanto públicas como privadas, sobre todo, y aquí es importante que lo tengamos muy presente,
es en el abordaje de los procesos de producción, ¿sí? Porque una de las grandes abandonadas, digamos, frente a los procesos sociales y a la atención a través de programas y proyectos sociales son las familias rurales. Ahí nosotros, hablo yo de las áreas sociales, tenemos una deuda, pienso yo que histórica, con las familias rurales. Estos 4 elementos que les he mencionado, pues digamos los traigo acá desde Castañeda. Y un quinto elemento que integramos en este proceso desarrollado es como característica de la familia rural, es que poseen una cultura e identidad propias, ¿sí? La familia rural tiene unas connotaciones culturales diferentes a las familias urbanas. ¿Cuál entonces es el sentido de todo el proceso de intervención que se desarrolla? Primero, reconocer a la familia como sujeto político y en ese sentido entonces hablar de que ese espacio de familia es el primer espacio donde cada ser humano se puede construir como sujeto político, con conciencia de sí, con conciencia de su contexto, con conciencia de las formas de relacionamiento al interior de la familia y de las formas de relacionamiento con la comunidad. Ahí es donde nosotros podemos aprender a ser unos ciudadanos que asumamos la responsabilidad del desarrollo propio y del desarrollo de la comunidad en el marco de políticas públicas coherentes con un desarrollo integral, ¿sí? Digamos, este es un deber ser. Y ahí hay un elemento diferenciador que es como lo que hace o que connota a la familia como sujeto político, y es que la familia sea un colectivo con voz y voto en los procesos de participación, no solo que la participación se vea desde la voz de la familia rural, o de cualquier otra familia, sino desde la voz y el voto, es decir, la capacidad de decisión y la posibilidad de decisión. Bueno, en este sentido son 3 elementos entonces que acompañan todo el proceso de intervención: el fortalecimiento de la familia como sujeto político, básicamente a partir del proceso de su participación en la construcción del tejido social y en la reconstrucción del mismo, dado todo el proceso de descomposición del tejido social producto de el conflicto armado. El fomento de la participación, como les decía, no solo desde la voz, sino desde el voto y la capacidad de decidir de la familia reconocida como colectivo, integrada a procesos organizativos de la comunidad en términos de producción, en términos de comercialización y en términos también sociales, es decir, otras formas organizativas, no solo las asociaciones de producción. El tercer elemento es el incremento de las capacidades psicosociales del colectivo de la familiar. Ahí estamos hablando entonces el fortalecimiento de los recursos de afrontamiento, de los recursos y estrategias de afrontamiento, de su capacidad de gestión, de los procesos de reconocimiento del otro, de expresión de afecto. Vale aquí decir que uno de los, termino esta idea. Entonces, este gráfico lo que presenta es como cuáles son los diferentes niveles que se integran en este proceso de acompañamiento a las familias e intervención y de empoderamiento de las familias. Entonces está la familia, su lazo con la comunidad en la cual vive, en la cual transita su vida, su lazo con las formas organizativas que se dan a nivel de la comunidad y su
lazo con el contexto en términos tanto de reflexión del contexto, de conocimiento del contexto y de acción sobre ese contexto. Lo que quería aclarar es que había al inicio de los procesos y generalmente le sucede a todos los profesionales del área social, que hay unas ciertas resistencias y prevenciones frente a la familia rural por pensar pues que en la familia rural se presentan situaciones muy complejas en términos de problemática, que no solo tiene que ver con lo económico, sino que, por ejemplo, tiene que ver con que es en la zona rural donde se presentan, por ejemplo, mayores porcentajes de incesto, ¿cierto? Entonces ahí se llega, digamos, como con una prevención. Como les dije al principio, es importante que tengan claro que les estoy hablando desde el lugar de las posibilidades, de las capacidades, de las posibilidades y de las oportunidades, sin desconocer la existencia de problemáticas. Bueno, entonces todo ese proceso de intervención se fundamenta en 5 enfoques teóricos. El primer enfoque es el enfoque sociocrítico, parándonos en Paulo Freire y reconociendo la importancia pues de establecer procesos dialógicos que impliquen el reconocimiento del saber de las familias rurales, que impliquen la unión de la teoría con la práctica, es decir, de la praxis y en ese sentido de la acción social. La segunda perspectiva teórica en la cual se fundamentó todo este proceso de intervención fue el construccionismo social, pensando pues en la necesidad de identificar y posibilitar o dar lugar también a que las familias identificasen los significados de sus vivencias y cómo se han construido estas vivencias de manera social, pues socialmente. La tercera es la historicidad de la familia. Ahí hay una acción específica y es la construcción de las trayectorias de vida de las familias. En la perspectiva de recuperar cuáles han sido los procesos de transformación y las vivencias que han tenido estas familias a su interior y en los contextos habitados por ellos, pero además también a nivel del proceso del país. El cuarto enfoque teórico que retomamos es la terapia comunitaria como una estrategia para que las familias reflexionaran no desde lo individual solamente, sino que se pusieran las reflexiones del colectivo familiar en común, cómo se leían desde las comunidades, desde esas puestas en común y construir entonces las vivencias familiares de manera colectiva. Y la quinta perspectiva teórica que nos acompaña es la terapia justa, de la cual se retoma la posibilidad de reconocer de manera pública la situación de injusticia que han vivido las familias rurales en términos históricos y que ha sido pues estructural, como un espacio como una forma de denuncia de esta situación que han vivido las familias rurales, de esta invisibilización que han vivido las familias rurales. Bueno, ¿cuál fue el proceso que desarrollamos? Les reitero que además de haber sido una intervención que genera, pues digamos, como procesos de investigación en términos de conocimiento de los contextos, es también una propuesta. Entonces, a la vez de ser intervención, es también una propuesta fundamentada en términos teóricos. Entonces, el proceso desarrollado tiene 3 como momentos grandes. Un proceso de investigación diagnóstica,
un proceso de formación y un proceso de promoción organizativa. Durante estos 3 momentos, entre comillas, porque pues digamos que se fueron haciendo de manera simultánea, pero a manera pues como de, para nuestra lectura la presento como momentos diferentes, las familias hicieron parte durante todo el proceso, es decir, se formó un equipo de campesinos y campesinas, valga la pena reconocer, jóvenes, líderes reconocidos tanto en sus familias como en sus comunidades, que se formaron, recibieron una formación teórica básica, teórica o práctica básica frente a los procesos de familiares y frente a los procesos de investigación diagnóstica, a los procesos de intervención. Bueno, y son estos 3 elementos los que desarrollamos: investigación a través de la caracterización socioeconómica, cultural y política de las familias rurales, un proceso de formación que tuvo foco en estos 3 temas que les expongo acá: trayectoria de vida, la relación con el territorio, todos los lazos que se crean con el territorio, y en este sentido, pues como las prácticas culturales, todo el tema de capacidades de las familias, y hicimos un fuerte énfasis en el ejercicio del cuidado. Y aquí les voy a hacer como clara el por qué hicimos énfasis en el ejercicio del cuidado. Sabemos que las familias rurales viven en contextos altamente patriarcales, como todas las familias colombianas, creo yo, y del resto del mundo, unas más, otras menos. Entonces, digamos que en lugar de hacerla de manera tal que nos facilitara evitar de pronto la prevención en los campesinos, en los hombres, abordamos el ejercicio del cuidado para reconocer cómo a veces ese cuidado está alterado por las prácticas patriarcales. Y finalmente, digamos, el tema del proceso organizativo. Como les digo, esto se desarrolló de manera simultánea, no tanto así etapas. Trabajamos la configuración de núcleos comunitarios de familia, reconociendo la importancia de la vinculación y de la articulación del colectivo familiar a los procesos de la economía campesina desde una perspectiva solidaria. Y bueno, un poco conectándolo con todo el tema del desarrollo rural sustentable. ¿Qué acciones se desarrollaron? Construcción de trayectorias vitales, identificación de momentos críticos en la vida de los integrantes de la familia y en la vida del grupo familiar, y las formas y la identificación de formas de afrontamiento de esas familias frente a esos momentos críticos. ¿Para qué se hizo esto? Con el objetivo de identificar formas de resiliencia y formas de resistencia, porque las familias rurales han sido tanto resilientes como resistentes, ¿cierto? Pues han desarrollado tanto formas de resilientes como procesos de resistencia. Bueno, y el tema del reconocimiento de las prácticas de cuidado, a fin de lograr, al reconocer estas prácticas de cuidado, movilizar el interés de todos los integrantes de la familia hacia la necesidad del cuidado, del autocuidado, tanto del autocuidado como del cuidado del otro. Y ese cuidado del otro no se queda solamente en el grupo familiar, sino que tiene que ver, se conecta con el cuidado de la comunidad. Bueno, aquí pues como algunos otros elementos que se retomaron: el tema del afecto, el tema de la valoración social, cultural, económica de las acciones o roles productivos y reproductivos de la familia, así como comunitarios de la familia rural.
Ahí se hacen unos ejercicios bien importantes en términos de, por ejemplo, del papel o del lugar que ocupa la mujer rural, tanto en las economías familiares como en las economías locales y nacionales. Y la refrendación de la necesidad del trabajo solidario, tanto a nivel de la familia, que es una práctica característica de la familia rural, es decir, en la familia rural la unidad de producción son ellos mismos. La producción de la familia rural se da en el ámbito de la finca y eso implica el trabajo de todas y todos. Y ahí hay que hacer una diferenciación. Uno, las prácticas solidarias que permite ese ejercicio colectivo del trabajo, pero también reconocer, digamos, las carencias que en términos de cumplimiento de derechos puede tener la familia, tiene la familia rural, dado que no tiene, por ejemplo, seguridad social, pues por ilustrarlo. Bueno, todo este proceso lleva a las familias y nos lleva a nosotros como profesionales acompañantes del proceso a reconocer unas capacidades, ¿cierto? Y esas capacidades están explícitas acá en este gráfico. Un poquito a forma de parodia de la flor de la agricultura familiar, que es pues tema, tema diferente, en tanto habla desde la agricultura familiar. Aquí tenemos la flor de las capacidades de la familia rural. Entonces, se reconoce el apoyo, las prácticas de apoyo y solidaridad que se dan al interior de las familias rurales y de estas con sus territorios y con las comunidades que habitan el territorio. Eso lo que nos plantea es que la familia rural tiene un sentido de bienestar articulado con lo colectivo, no con lo individual, sino con lo colectivo. El otro reconocimiento es que estas familias rurales viven también un proceso de democratización en las relaciones familiares, que desde lo urbano a veces, digamos, como que de manera un poco ligera vemos como que la cosa no es así. Sin embargo, al estar allí ya con las familias, hablando con ellas, vemos que si bien no hay una ruptura radical con el patriarcado, sí se dan unos procesos de democratización al interior de esas relaciones familiares, que son muy importantes. El tema de los ejercicios dialógicos en la práctica cotidiana, que está muy ligada a la agricultura familiar, es decir, al ejercicio en la finca, a lo que la finca les posibilita a ellos, porque el ser trabajadores de su propia finca da lugar a que gran parte del tiempo estén con su familia, ¿sí? Creo, se me viene aquí como a la cabeza, creo que ellos han sufrido menos esta pandemia en la situación de aislamiento, en el sentido primero del territorio y el ambiente en el cual están habitando, y en el sentido de que para ellos es cotidiano estar 24/7 con sus familiares, ¿sí? Conviviendo con sus familiares. No tanto aquí nosotros en la ciudad, que es la primera vez que nos vemos abocados a este 24/7. Hay unos ejercicios bien importantes de participación familiar, vista más desde una, digamos, que reconoce la reflexibilidad, el pensarse, la reflexión sobre sí mismos como grupo, como comunidad, y la búsqueda como de acciones transformadoras. Esto hace que existan unos fuertes lazos comunitarios
pese a los efectos o a cómo incidió el conflicto armado en esas familias, porque hubo ciertamente un momento en el cual la desconfianza por las situaciones de violencia que se vivieron, digamos, como que hizo una presencia fuerte al interior de las comunidades rurales. Sin embargo, en el proceso de vida de estas familias sigue siendo representativo el lazo comunitario, y ese lazo comunitario está dado por las redes sociales de apoyo que van configurando las familias y la comunidad. Y otro elemento reconocido en este proceso como capacidad de la familia rural es el progresivo autorreconocimiento de ellas como actores sociales, es decir, como colectivos que tienen unas posiciones políticas y que están en la búsqueda de mejores condiciones para sus familias y para el campesinado en general. Ahí entonces traigo a Oppenheim, quien nos plantea que, y lo introduzco acá como un reconocimiento, es porque la sumatoria de todos estos elementos de estas capacidades que les he nombrado, tiene que ver con que lo que se identifica es una voluntad de cada cual de ser cada vez menos objeto y más sujeto. Bueno, aquí entonces traigo entonces que es posterior o en el proceso de intervención, qué es lo que entonces podemos construir nosotros los profesionales que acompañamos ese proceso como esa perspectiva de la familia como sujeto político. Y traigo 5 elementos. 1, el reconocimiento del contexto en términos sociales, económicos, políticos y culturales. Es decir, la familia, la familia como sujeto político hace reconocimiento de ese contexto, hace reconocimiento de sus capacidades, hace reconocimiento de la dimensión tanto económica, de su dimensión y acción económica, por ser, digamos, productores de alimentos y representativos en la economía y necesarios para la sobrevivencia de la población, el reconocimiento de la dimensión y acción política de esta familia y el reconocimiento y acción cultural de la familia. Y aquí entonces traigo como fundamento teórico también el pensamiento, la teoría decolonial y el pensamiento descolonial, que nos habla un poco de cómo desde los subalternos se van construyendo otras formas y otros mundos posibles, otras formas, otras posibilidades de construir la sociedad y el relacionamiento social, que nos habla entonces también de cómo se reconoce la fuerza de la cultura campesina, la fuerza de su historia, de sus prácticas, y esa fortaleza, esa fuerza se identifica en la familia campesina, en la familia rural. Bueno, de ahí del pensamiento descolonial, entonces también traemos cómo a partir de estos procesos vamos construyendo otros relatos posibles que ponen en cuestión y son críticos a los grandes relatos que nos plantea esta sociedad y esta forma de relacionamiento mediada por el individualismo y el mercado. Y ahí entonces traemos a Lyotard en su crítica a los grandes relatos, ¿cierto? Y también la invitación a deconstruir
la perspectiva y la observación de la familia, tanto rural como la familia en general, desde solo el pensamiento o las escuelas europeas o norteamericanas. Es una invitación a pensar la familia desde nuestras epistemologías del sur, desde nuestros pueblos originarios y la ancestralidad, y también la necesidad de reconocer esas diferencias que hay en nuestras formas de configurarnos como familia, en América Latina, en Colombia, en el Caribe. Bueno, la necesidad de reconocer la interculturalidad y la heterogeneidad de nuestras formas de ser, de pensar, de estar y de sentir en el mundo. Quiero finalizar pues como esta presentación con una poesía que nos trae Eduardo Galeano con respecto a la familia, y nos dice: según se sabe, en el África negra y en la América indígena, tu familia es tu aldea completa con todos sus vivos y sus muertos, y tu parentela no termina en los humanos. Tu familia también te habla en la crepitación del fuego, en el rumor del agua que corre, en la respiración del bosque, en las voces del viento, en la furia del trueno, en la lluvia que te besa y en el canterío de los pájaros que saludan tus pasos. Esto refleja un poco lo que es la vivencia, el entorno habitado por las familias rurales y ese fuerte lazo de la familia, de la comunidad, de la población con el territorio. Muchísimas gracias por tu presentación. A ustedes. Vamos entonces a invitarte a que nos acompañes ahora en la presentación de nuestro colega Johan Arturo Barrera Castellanos. Johan es máster en trabajo social con énfasis en familia y redes sociales de la Universidad Nacional de Colombia, integrante del grupo de investigación Fénix de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, actualmente vinculado a la Corporación Somos y a la Fundación Centro de Estimulación y Nivelación para el Desarrollo. Johan va a compartir en el día de hoy su tesis de grado, la cual tituló de la siguiente manera: Somos infinitos. Construcción de vínculos afectivos de los trabajadores sexuales masculinos en Bogotá. Nos parece fundamental que este espacio que ofrece el grupo de estudio FAUN permita que podamos acercarnos a escuchar y conocer a través de todos estos actores de las ciencias sociales y humanas, desde enfoques unidisciplinarios e interdisciplinarios, el ser y el hacer de grupos poblacionales que hacen parte de esta cultura plural y de todo lo que tiene que ver con los proyectos de vida que acompañan las familias en cada uno de nuestros territorios, y por eso nos parece fundamental que Johan hoy nos comparta esta experiencia. Hay que abrirnos desde lo cognitivo y desde nuestro ser a conocer otras realidades, otras subjetividades, otras maneras de entender la vida y el cuidado de la vida. Así que a Johan le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación, y Johan reside en Bogotá,
María Cristina Palacio, nuestra aliada, maestra y asesora en temas de familia, ha sido su mentora en este proyecto de tesis. Así que, Johan, bienvenido y nos complace mucho que hoy estés aquí con tu... con estos grupos y con estos temas emergentes de lo que ha implicado para la cultura colombiana, las transformaciones en la familia. Así que muchísimas gracias por estar entre nosotros, Johan. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad, muy agradecido por el espacio, pues por el hecho pues que se haya permitido pues como tal pues la presentación pues de este proyecto. Yo sé que digamos como que es un tema muy poroso, como diría la profe María Cristina, que también le agradezco pues la invitación y pues digamos como que cuya mentoría también fue digamos como que una de las directrices para el proyecto, pues si bien digamos como que el director como tal fue el profe Franklin Hill de la Escuela de Estudios de Género de la Nacional, pues la profe estuvo pendiente en todo y fue digamos como que la que me brindó muchas perspectivas y que me brindó muchas cosas. Bueno, entonces pues sin más pues voy a pues comenzar. Digamos como que comenzar con la parte de los antecedentes del tema. Esta digamos como que es la cuarta investigación frente a una serie de procesos y de proyectos de investigación que se han hecho o pues con los que he participado y he realizado con trabajadores sexuales pues masculinos en la ciudad de Bogotá, en los cuales pues vimos cuáles eran sus características, quiénes eran ellos, y de ahí pues digamos que cuando ingresé a la maestría lo que comencé a ver era digamos como que lo que casi nunca vemos en este tipo de poblaciones, que es el hecho de quiénes son, cómo construyen relaciones, no solamente el hecho de digamos como que lo que implica la prestación de servicio como tal, sino como tal quiénes son como personas y cómo se construyen y se deconstruyen dentro de sus ámbitos, dentro de sus actividades económicas. La siguiente diapositiva, por favor. Listo, entonces pues digamos como que esas son algunas de las investigaciones que precedieron, que pues fueron también realizadas con colegas y demás, en las cuales pues como decía pues vimos pues como tal sus características, sus prácticas, las experiencias y reflexiones sobre la intervención con ellos, y pues viendo la oleada migratoria que pues hubo en Bogotá y pues principalmente en toda Colombia pues por personas venezolanas, pues la interacción migración y trabajo sexual. De ahí que comenzamos a ver quiénes son ellos, cuáles son sus vínculos, y comienza, digamos, como que en cada una de las investigaciones a aparecer el tema de familia, comienza a aparecer el tema de las redes de apoyo, comienza a aparecer el tema de, de que no solamente me muevo en el ámbito de la prestación de servicios, sino también me muevo en el ámbito de cómo yo me relaciono con los demás, de los motivantes por los cuales estoy acá, de cómo perfilo proyectos de vida y relacionales particulares con los otros frente a cómo yo ejerzo pues esa actividad económica, y pues la interacción de cómo construyo elementos relacionales con los otros de manera particular según cómo yo entiendo la relación con el otro. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, digamos como que esto es como una forma también como en esta diapositiva lo que yo quisiera plantear es como esa forma en que se ha construido y deconstruido pues el hecho del trabajo sexual masculino como tal, que ha aparecido y que se ha subyugado a un ámbito muy clandestino frente a una manera muy, por así decirlo, hegemónica de ver los estudios de trabajo sexual y de prostitución. De ahí que hay un debate muy grande en las perspectivas feministas frente a si es trabajo, si es sexo servicio, si es prostitución. Yo prefiero el término sexo servicio. Y pues que su heterogeneidad ha sido respuesta a cómo se ha visto. Entonces nos acostumbramos a ver es a una mujer de tipo marginal y proveniente de clase baja, y se comienza a mimetizar en espacios tanto públicos como académicos el hecho de cómo vemos a las dinámicas de comercio sexual.
indudablemente pues también hay un debate, hay una perspectiva también que es un poco reduccionista frente a igualar, digamos, como que la prestación de servicios sexuales con el tráfico y la trata y demás, que son, digamos, como que aspectos muy aparte, por así decirlo. Entonces, como que toda esa construcción de ámbitos y de perspectivas hegemónicas ha invisibilizado a otras personas, a otros grupos poblacionales que hacen parte de la alta gama, pues, de comercio sexual que hay. Ahí, por ejemplo, que muchas veces pasan desapercibidos tanto los hombres como los chicos trans que también ejercen, digamos, hay muy poca documentación y muy poca proyectos dirigidos hacia este tipo de poblaciones como tal. De ahí que también pues se ve, digamos, como que se da un ámbito y una perspectiva por excelencia de cómo ver las dinámicas del sexo servicio en los ámbitos tanto públicos como académicos, pues relegado ya hacia la imagen de la mujer. Entonces comienzan a crearse imaginarios y comienzan a crearse perspectivas y ciertos estigmas frente a quién sí y quién no debe ser tanto el sexo servidor como los y las clientes, ¿no? De ahí que, pues, por ejemplo, como plantea pues, Eva Lewis y Ana Kaplan, casualmente en el sexo servicio en la cultura capitalista ha cambiado muchas bases históricas de cómo se forman capitales económicos y servicios relacionales con los demás, de donde surgen prácticas de emparejamiento y creación de subjetividades de la persona con el otro. Ello pues derivado de los planteamientos que tanto Eva Lewis como Ana Kaplan, Bauman y demás tienen sobre esta modernidad tardía y digamos como que lo líquido de las relaciones. Entonces como que se van erosionando mucho tipo de cosas frente a lo que significa el sexo servicio y lo que significan las dinámicas de lo que ellas denominarían como ese capital sexual al cual estamos intrínsecamente predispuestos y relacionados con los demás. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la pregunta de investigación como tal de la tesis fue cómo los trabajadores sexuales masculinos desde su relato de vida construyen vínculos afectivos con sus familiares iguales y pareja. De ahí, digamos, como que delimitando esos tres segmentos por el hecho de que en las investigaciones anteriores, siempre que parecía o emergía el tema de familia, emergía también el tema de los iguales, de las amistades y también emergía el tema de la nostalgia por la pareja y demás. Entonces, por eso es que la tesis abarcó estos tres segmentos relacionales de la persona como un conjunto de construcciones que se dan y parten del cómo construye y significa sus relatos de vida. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces acá digamos como que acá sí en esa diapositiva lo que se quiere es como precisar conceptos y en las diapositivas siguientes iguales frente a qué es lo que significa el trabajo sexual, qué es el sexo servicio y qué es el vínculo afectivo, pues ya situado pues desde diversos autores. Entonces el trabajo sexual con una prestación de servicios sexuales y erótico-afectivos, porque no es solamente lo sexual, muchas veces hay prestación de servicios afectivos, bueno, de mucho tipo de formas en la que las personas pues prestan y parten sus servicios sexuales con nosotros, ¿no? Que surgen las respuestas condicionadas cuya base esencial es la satisfacción de necesidades básicas o inmediatas de quienes lo ejercen. Y pues el vínculo afectivo se ve como una praxis relacional de los sujetos con el otro, mediada por el concepto de consumo emocional de Eva Lewis y direccionada por el cómo establecemos un vínculo con el otro según una evaluación del costo, beneficio, inversión y prospectiva a la cual se le atribuye una utilidad y un ideal, pues ello ya más planteado también desde Bauman. Y pues el sexo servicio y el sexo servidor son términos que se utilizan para ver a las personas que ejercen de manera consciente y voluntaria las prácticas de la sexualidad tarifada en el marco del ejercicio de una toma de decisión. Pues, según Tirado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá digamos como que nos citamos un poco en qué es la familia. Acá la familia se ve como una forma de organización social particular que responde a dinámicas, a diversas dinámicas que pasan por la individualización, la alianza, la afinidad. Y vemos que la familia, tal y como lo plantea Dushmenich, es una institución, es más una institución que un arreglo entre individuos y pasa
por la estabilidad, la fragilidad y el cómo es que ésta se construye, se deconstruye según las tipificaciones que se derivan de los cambios y los tiempos. De ahí su inestabilidad y de ahí su ¿cómo decirlo? Como su ambigüedad en el campo, y por ello es que también se retoma el concepto de la profesora María Cristina en de que parte de una forma de organización social. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces ya digamos como que también para disfrutar un poco más, ¿quiénes son los iguales? Los iguales son ese tipo de persona con la cual se establecen vínculos que trascienden diversas denominaciones y que pasan por la amistad, por el trabajo, por el apoyo, por la confianza, como un escape, y que depende de cómo se le atribuye importancia y utilidad al estar con el otro. De ahí que tal y como lo plantean Bauman, Dushmenich y demás, los iguales responden a una adecuación de la persona a la vida social y de cómo se configuran realidades y significados con el otro, que parten de la necesidad de estar con uno y de la cercanía que uno establece en el vínculo con los demás. Siguiente diapositiva, por favor. Ya caemos, digamos, como que en la parte de la pareja situada como un referente o un base o la base del proceso de emparejamiento natural que pasa por los estamentos de reconocimiento público y jurídico en la medida en que se asigna una forma en la medida en que se asigna como un ideal o la primera base de una forma particular de organización familiar, cuyo fin recae en la construcción de lugares de acogida y de continuidad del linaje, pues como una forma pues particular de cómo se desvista la pareja como un ideal pues en la perspectiva y en el mundo capitalista, ¿no? Esto pues traído pues, también desde Bayes y Dana Kaplan. Y vemos que también la pareja se ve como un lugar de evaluación utópica del sujeto, en el cual pues está toda la experiencia del amor romántico, del yo deseo, de la idealización del otro y de cómo es que se construye como un ideal que parte por la evaluación de la autonomía y la exigencia. De ahí también la ambivalencia y la ambigüedad que se centra entre la pareja. Siguiente diapositiva, por favor. Ya digamos como que en la siguiente diapositiva ya vemos es digamos como tal cómo fue el proceso de la investigación en cuanto a la metodología que se utilizó, que partió desde un enfoque cualitativo descriptivo, la muestra que se tuvo que fue de tipo aleatoria estratificada, cuyas características eran que la persona ejerciera de manera activa y voluntaria esta actividad económica en algún estatus o modalidad. Acá pues quiero partir desde una teorización que he venido realizando junto con algunos colegas frente al análisis de las dinámicas del comercio sexual, y es que parte por una relación de clase en la cual, en una relación de clase pues también de raza y de género, más desde una perspectiva interseccional, frente a el cómo se estipula o se jerarquiza el cómo se ejerce en ciertos lugares y cómo este ejercicio determina esas relaciones entre los demás. Entonces no es lo mismo ejercer en la calle y en Bogotá que ejercer mediante un estudio webcam o que ejercer mediante un book o catálogo o por alguna página web o por medio de redes sociales como Twitter o OnlyFans, ¿sí? Entonces, digamos como que eso parte, o pues también el hecho de las diferencias entre ejercer entre Bogotá o Medellín o Manizales o alguna de estas perspectivas que demarcan lógicas de cómo se distribuye como tal el ejercicio y se acoplan las actividades de servicio sexual al medio. Pues que fuera ciudadano colombiano. ¿Por qué? Porque una vez que se parte, digamos, como de un proyecto migratorio, pues digamos como que hay ciertas causalidades que también delimitan y pues que establecen como eh, muchas categorías que podían surgir y demás, ¿sí? Residir en Bogotá, ser un hombre cisgénero y mayor de 18 años.
Se utilizó el relato de vida como técnica de información, de recolección de información. ¿Por qué? Porque el relato de vida permite explorar y escribir la experiencia vital del sujeto y cómo construye significados hacia el otro. Y el instrumento de recolección de información fueron entrevistas semiestructuradas que fueron construidas de manera conjunta con los entrevistados a partir de acercamientos previos. ¿Qué significa esto? Que cuando se comenzó el trabajo de campo, se hicieron acercamientos con algunos trabajadores sexuales y comenzó a hacerse pequeños ejercicios de reconstrucción de su historia de vida, y de ahí y ahí se partió de la construcción del instrumento. Entonces fue algo que la verdad pues muy participativo, muy colaborativo, y las sesiones que se hicieron fueron 2 sesiones, y como modo de cierre se hizo una línea de vida para resignificar y ver, digamos, como que todos estos procesos para no abrir cosas y dejarlas abiertas frente a aspectos que hubieran podido ser delicados, sino resignificar y ver cierto tipo de cosas entre ellos y entre sus realidades. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva se describe, pues, digamos, cómo fue el proceso de recolección de información, que fueron 2 sesiones de 2 y 3 horas cada una. Los relatos de vida, antes de ser, digamos, como que socializados y utilizados y demás, fueron puestos a la revisión y aprobación de los entrevistados. Y los mismos suministraron de manera voluntaria material fotográfico, que son las fotos que estamos viendo en la presentación, y la sistematización y el procesamiento de información se realizó por medio del software de Envigo en su versión 12. Y el objetivo, pues como tal, de la investigación, el objetivo general fue conocer el proceso de conformación de los vínculos afectivos de un grupo de trabajadores sexuales que ejercen en las localidades de Chapinero y Barrios Unidos con sus iguales, familia y pareja a través de su relato de vida. Estas localidades, ¿por qué? Porque en estas zonas de Bogotá se concentra mucho lo que es, o se ha desplazado mucho lo que son las dinámicas de comercio sexual, y aparte, pues, por los trabajos de campo, pues, previamente hechos, pues, en las demás investigaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Ya en la siguiente diapositiva lo que vamos a ver son como tal los relatos de vida y un poco el análisis de los sujetos. Entonces, en la siguiente diapositiva ya introducimos a David. David es un chico que se identifica como homosexual, tiene 22 años, realiza estudios técnicos, es originario de Iquirabihuila y labora en un estudio webcam. A él le encanta su tierra y la recuerda con mucha nostalgia, pero también ama la rumba y el baile. Para él, citándolo, la familia siempre es lo más importante, pues siempre ha estado ahí. En la siguiente diapositiva tenemos a Jorge. Estos nombres son seudónimos que se acordaron con los entrevistados. No son nombres reales, pues para mantener los principios de anonimato y de privacidad. Entonces acá tenemos pues a Jorge. Él tiene 27 años, es profesional universitario, se identifica como un hombre heterosexual, es originario de Barranquilla, labora por medio de aplicaciones y páginas web. A él le encanta el fútbol y hacer deporte. Para él, dice, para él los amigos son la familia que uno elige, porque la familia de sangre es la que le tocó a uno. En la siguiente vemos a Tony. Tony tiene 45 años, es profesional universitario, es originario de Buenos Aires, Argentina, nacionalizado y residente en Colombia hace más de 5 años, se identifica como homosexual, labora por medio de aplicaciones y páginas web, tiene un hermano gemelo y convive con su pareja y 2 gatos. Para él, su pareja son ese núcleo familiar en el que se están protegiendo. En la siguiente diapositiva tenemos a Fox. Fox tiene 23 años, realizó estudios técnicos, es originario de Bogotá, se identifica como homosexual, labora por medio de aplicaciones y páginas web y bares, es barbero y estilista, le gusta viajar, hacer deporte y en especial el patinar. Para él, el querer es lo más importante en todo sentido. El querer estar conmigo, el querer luchar juntos, el querer hacer cosas juntos, el querer salir juntos. Y finalizamos en la siguiente diapositiva con Roosevelt Sex. Él tiene 23 años, es estudiante universitario, se identifica como un hombre homosexual, es originario de Bogotá, labora por medio de aplicaciones, páginas web y bares, es activista LGBT por los derechos sexuales y reproductivos y ama a los gatos. Para él una cosa sí es cierta, y es que la familia en el fondo no les gusta que él ejerza, pero al final piensan, si él trae la plata a la casa, pues prefiero que esté trayendo la plata de esta manera a que esté desempleado.
Ya en la siguiente diapositiva vemos como tal los resultados y los hallazgos de la investigación. Como tal, empezamos en la siguiente diapositiva con la parte de familia. Entonces, el análisis se fragmentó también por los círculos relacionales. Entonces, en la siguiente diapositiva lo que tenemos son algunos de los fragmentos de los análisis que se pudieron ver frente a la familia, y lo que vemos es que hay en ellos la construcción de una nostalgia restaurativa asociada hacia ese ideal familista como un estándar relacional, ese ideal familista de familia nuclear, de familia afectiva, patriarcal en muchos sentidos y toda la cosa. Esto pues digamos como que retomando la idea de la nostalgia restaurativa de Bauman y la idea familista de la Fukuyama. También vemos que la familia, por este mismo ideal familista, es vista como un ideal de refugio emocional y afectivo, en la que se caen y reprochan experiencias y relaciones de los entrevistados. Entonces, mediante cómo se iba surgiendo las preguntas por familia, mediante iban surgiendo los relatos, había ese ideal, pero también el reproche de lo que me tocó, de lo que en lo que estoy. De ahí es que los vínculos son demarcados por la afinidad y la consanguinidad. O sea, no necesariamente se construyen como unidad para los entrevistados, sino que marcan ese cómo yo evalúo el vínculo con el otro, con el otro. En las personas que se identificaban como homosexuales, se vio como la salida del closet se ve como una experiencia y una prueba del vínculo con el otro que filtra el cómo yo establezco y reconfiguro el vínculo y el cómo yo significo al otro como realidad familiar. De ahí que vemos que en las que hay una segunda salida del closet que se construye como la puesta en escena del cómo se socializa el hecho a sus familiares o a los que consideran como sus familiares, del hecho de que son trabajadores sexuales y en donde se ven relaciones de consumo y de solvencia económica como una responsabilidad que se toma como un juego de poderes en una economía de afectos en la cual, si bien no les gusta a las familias que ellos ejerzan desde que traigan, como pues estaba en el anterior relato, desde que traigan, digamos, como que un medio de proveeduría económica a la casa, se pasa por alto muchas cosas o se toma como ese mito que no se quiere y se pasa por, por alto en la familia, como ese pequeño mito y secreto. De ahí que esas experiencias son vitales para los sujetos y demarcan el cómo ven al otro y establecen relaciones con el otro, teniendo en cuenta todo este tipo de experiencias. Vemos también entonces entre ello que la familia es un proyecto relacional muy fluctuante en el que se establece, en el que se desean y se establecen relaciones marcadas por la afinidad, el apoyo emocional, la complicidad, la comunicación y el cuidado. Ello como el ideal de lo que tiene que ser una familia. En la siguiente diapositiva vemos algunos fragmentos de los relatos de las historias de vida de ellos. Entonces vemos, por ejemplo, en el relato de vida de David, vemos que la familia, vemos que como él lo cuenta, lo relata, la familia es la familia, los amigos vienen y van. Si yo tengo amigos, pero en algún momento viene alguien y no le gustó algo que yo hice o a mí no me gustó simplemente. Ya dejamos ahí y ya cortamos la amistad. Y ya con la familia las relaciones para siempre. De ahí que se ve pues toda la parte de la nostalgia, se ve toda la parte de ese ideal y demás. Ahora vemos en el relato de Jorge una contrarrestación en la cual él relata la historia de ese ideal que tuvo de sus padres, teniendo en cuenta de que Jorge fue puesto, digamos, como que a custodia de su abuela, pues en su experiencia vital. De ahí que se retoma la nostalgia de que los papás son los que le proveen a uno las bases emocionales y materiales. Igual, pues mis papás eran adolescentes, yo entiendo que no querían crear una familia y haberlo hecho era inclusive posible hasta más dañino. El ideal hubiese sido más calor de padres, más comprensión, más acompañamiento emocional sobre todo. Ya en la siguiente diapositiva vemos el análisis de los iguales. En los iguales vemos que los vínculos son establecidos y racionalizados en la siguiente diapositiva según el cómo se establecen pautas de enlace con los sujetos y que esto está mediado por el cómo se determina la afinidad del estar con el otro. En los iguales se marcan las experiencias de descubrimiento sexual que marcan patrones de amistad y afinidad como un rasgo común que genera dinámicas de complicidad frente al desarrollo sexual, cosa que marca de por sí parámetros
de socialidad. Según ellos, que se establecerían, según como lo plantean tanto Babón como Luis, relaciones que son cómodas para los sujetos y que se configuran como relaciones de bolsillo que son delimitadas según el ideal y el estándar relacional de consumo emocional como un punto de realidad vincular con el otro. ¿Qué significa esto? De que el otro lo saco cuando lo necesito, está cuando lo necesito y se muestra cuando lo necesito, ¿sí? De ahí que no hay como una corresponsabilidad en el sentido de que veo al otro más frente a lo que yo necesito y no me presto tanto al que como él me necesita. De ahí que en los iguales el sujeto descubre y explora todo de sí, poniendo en cuenta y juzgando en cierta manera, bueno, no juzgando, sino reflexionando sobre su realidad familiar y el cómo es que estos vínculos se ponen a prueba. En la siguiente diapositiva vemos que entonces los iguales, entonces existe una jerarquización entre qué es un igual y qué es un cliente. ¿Por qué? Porque es que con los iguales se conocieron o iniciaron en el trabajo sexual, pero con los clientes se establece una relación de bolsillo que se establecía según en cómo se oferta la compañía y se da cabida a la construcción conjunta de saberes y conocimientos y en algunos casos de apoyo emocional y económico. De ahí que los servicios con los clientes no son solamente sexuales, muchas veces lo que se les pide es que los acompañen a cine o que los muestren como un novio que mostrar o que vayan de paseo, pero digamos como que tengan largas citas de café y demás. Y entre esto lo que se construye es, por ejemplo, un apoyo emocional en el sentido de que ellos muchas veces les cuentan sus problemas, muchas veces si ustedes son un apoyo aparte de económico, ustedes son un apoyo relacional en el sentido de cómo se identifican con el otro, cómo se buscan con el otro, pero no se deja de establecer, digamos, como el sentido de que es un cliente, se delimita muy bien el que es mi amigo, el que es mi igual, hasta, digamos, como que, hasta el que es mi par en el trabajo sexual, al cliente, porque el cliente tiene esa brecha de que yo le oferto a la compañía y de que se cosifica en cierto sentido la relación con el otro. Pero frente a esa cosificación es que se hace un llamado a la dignificación del sexo servicio y no cosificación de la persona. ¿Por qué? Porque entre los relatos de ella se identificaba que ellos diferenciaban que era un cliente y que era una ficha. Una ficha es, por ejemplo, la persona que te contrata a ti por un servicio de un día o por el servicio de una hora. Y un cliente es alguien con el que constantemente te estás viendo, con el que incluso puedes salir y demás. De ahí que se dice que no se cosifica a la persona que ejerce el servicio sexual, sino que se dignifique en el sentido de que es una persona y que como es una persona, se debe tratar como tal. O sea, básicamente yo te trato como yo quiero que me trates y tú trátame como yo quiero que me trates. De ahí que entonces todo el tiempo en las historias de vida se está haciendo una evaluación y se jerarquiza el vínculo y se ve cómo es que estos se organizan y se reorganizan en los trabajadores sexuales. En la siguiente diapositiva también vemos unos relatos de vida que son referentes a los clientes y los iguales. Entonces, en el relato de vida de Fox, por ejemplo, vemos que, como él lo relata, también un cliente es una persona con la que tú te entiendes, no solo en lo sexual, sino también socialmente. Una persona con la que ya pasas a ser un amigo. Puedes llegar a tener más encuentros. Una persona con la que te encuentras y culeas una vez no es un cliente. Por eso para mí no es bueno ni malo, yo lo llamo una ficha. Ahora en el relato de Jorge lo que vemos es esto. Eran pocos con los que tenía un nivel de complicidad. El nivel de complicidad, cuando tú lo tienes, lo necesitas para generar cierta empatía. Tú ya creas esa empatía y las cosas que dan confianza. Igual, para mí, una buena ayuda o apoyo que alguien te pueda brindar va de lo afectivo y lo emocional, que es más importante, y obviamente lo económico. Esto haciendo más referencia hasta su reflexión frente a qué significan los iguales, y en el primero, pues, de Fox, hacia qué significaba como un cliente. En la siguiente diapositiva vemos ya como tal la evaluación y la reflexión sobre la pareja. Y entonces vemos que en la pareja se construyen ideales, estándares e inversiones. ¿Por qué? Porque vemos que la pareja se presenta como un rito y un estándar que parte del guión heteronormativo que se ve como una realidad inanudible de los sujetos. Ellos según pues también como lo reafirma Eva Lewis. En consecuencia se ve que la pareja se expone a lo público y entre su exposición a lo público se demarcan ciertos criterios mínimos que debe cumplir en el contexto. En este rito, tal y como lo plantea Fussell,
lo que se parte es la aprobación y la evaluación constante de los riesgos y los beneficios de una relación. De ahí que se establecen y se delimitan los escenarios públicos, lo íntimo y lo oculto con los demás. ¿Qué significa esto? A mi pareja la pruebo y con mi pareja estoy con mis iguales, con mis familiares y demás. De ahí que cuando la expongo y cuando comienzo a ver cómo se evalúa el vínculo con los demás, la pareja aparece como ese espacio ambiguo y de debate. En la siguiente diapositiva vemos la relación entre pareja y trabajo sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la pareja y el trabajo sexual? Y es que el vínculo significa, o sea, el hecho de construir una relación de pareja para muchos significa la relación del cómo poseo al otro, del cómo poseo al otro en una relación de consenso mutuo. En ese sentido, hay un debate entre el ser monógamo como una base de apoyo constante y el de el ser libre según este ideal tradicional de exclusividad y el de el ser libre como una forma de complementación y de ideales, donde priman acuerdos y prácticas, donde el sexo pago se ve como una realidad que hace parte de su estilo de vida. La pareja entonces se ve como un ideal de familia que trasciende lo sexual, pero el vínculo es mucho más ambiguo que eso. ¿Por qué? Porque es que en la pareja hay un debate en los trabajadores sexuales frente a que si yo tengo pareja yo no puedo ejercer o que si yo tengo pareja, la pareja se tiene que acoplar al hecho de que yo ejerza o que ejerza conmigo. O sea, la pareja tiene que aceptarme tal cual como soy o incluirse conmigo, o todo lo contrario, por mi pareja yo tengo que arriesgarlo todo y en ese sentido yo dejaría de ejercer por mi pareja. Curiosamente, cuando se les preguntaba y cuando se reconstruía el relato y demás, frente a la relación con si quisieran ser padres o toda la cuestión de la paternidad, ellos decían que si fueran padres solteros, no dejarían de ejercer, pero si fueran padres con pareja, también está la ambivalencia. Si tengo mi pareja, pues entonces yo no tendría que ejercer, y si estoy con mi pareja, igual tengo mi hijo, pues igual seguiría ejerciendo, y tanto mi pareja como mi hijo, pues aceptarían todo ese tipo de cosas. Por lo mismo es que la pareja es visto como un ideal, como un ideal de familia, que se sitúa como ese ideal de hogar y ese punto de llegada y una fantasía. ¿Una fantasía por qué? Porque se idealiza y se sueña con ella, pero se considera muy bien el precio a pagar según su realidad. En la siguiente diapositiva vemos también dos relatos que son significados de pareja. Entonces vemos que, como lo relata Jorge, una pareja afectiva es una pareja afectiva que uno siente algo por alguien, pues es de respeto, pero por más mente abierta que uno sea, estás teniendo sexo no solo con una persona, sino con muchas más. Por lo menos desde mi paradigma, no sé si haya gente, pero de pronto sí. Ahora vemos que en el relato de Fox lo que dice es que, ¿por qué? Porque una pareja es para que luchemos juntos, que nos protejamos, que nos pongamos metas juntos y las alcancemos, que en verdad se va a querer que las cosas funcionen, porque hay personas que dicen que quieren, pero realmente no quieren. El querer es importante en el sentido, en todo sentido, el querer estar conmigo, el querer luchar juntos, el querer hacer las cosas juntos, el querer salir juntos, el querer verse conmigo en la calle. Bueno, ya como ya manera de conclusión, vemos entonces que el trabajo sexual permea, digamos, como que la siguiente diapositiva, el trabajo sexual permea fuertemente las presentaciones y las valoraciones de los vínculos afectivos en la medida en la que se suscribe como, en la medida en la que el trabajo sexual se suscribe como un estilo de vida por los entrevistados, así como el sexo servicio es tomado en la mayoría de los casos como algo que se oculta, un secreto, pero que este secreto prueba y fortalece los vínculos y el respeto con nosotros. En ese sentido, en el trabajo sexual se entra a jerarquizar el vínculo con el otro, ya sean iguales y familiares o parejas, entre los entrevistados, ya que las jerarquizaciones pasan por la utilidad y la perspectiva y el significado del apoyo, el afecto y el cuidado y la confianza y la confidencialidad como elementos que trascienden el cómo yo establezco la relación con el otro y la perspectiva de esa relación. En la siguiente diapositiva vemos entonces que la familia se constituye para los entrevistados como una forma de organización particular que trasciende una praxis vinculada en los sujetos ligada a la construcción de alianzas, afinidades, emocionalidades y formas de convivencia y correspondencia en la medida en que los entrevistados racionalizan y cuestionan su vida familiar. Esto también pues siendo planteamientos de Ushimenich y de la profe María Cristina Diziserch. Los iguales en constante entonces se encuentran como un espacio vincular de apoyo emocional
informacional en la medida en que los entrevistados se adentran en el comercio sexual. Se busca entonces en los iguales relaciones de filiación marcadas por la afinidad, formas de ser y estar en el mundo que reproduzcan o que cuestionen a sus relaciones vidas con sus parientes. Eso también siguiendo las perspectivas de Owen. Y en la siguiente diapositiva vemos que entonces los clientes son analizados como parte de los vínculos con los otros, pero a los cuales se les oferta y se les ve como personas carentes de afecto y a los que se les vende fantasías, y en el cual se construye una relación de bolsillo que podría trascender en relaciones de intercambio de conocimientos. Y finalmente vemos que, como lo venimos diciendo, la pareja tiene un lugar ambiguo en el trabajo sexual, dado que depende de cómo se asuma y se signifique la pareja, es que se aprueba o se desaprueba el hecho de que construyan o que pasen por el trabajo sexual. Pero en la pareja se construyen dinámicas que pasan por lo doméstico, el cuidado y la construcción de dinámicas particulares que son expuestas a lo público, pero que son idealizadas también como una forma de familia. Bueno, ya como recomendaciones, lo que se hace es la recomendación principal es replicar ese tipo de estudios de manera tanto cualitativa como cualitativa, en los que se vea la experiencia afectiva de los sexos servidores a fin de describir las realidades del comercio sexual como personas comunes y corrientes, como personas que laboran en espacios particulares y que no partan de conocimientos hegemónicos sobre el comercio sexual, sino que lo que hagan es generar insumos para su abordaje y su comprensión en materia de agenda y de política pública frente a pues, una mirada pues, que está imperante frente al reduccionismo de tipo marginal y femenino. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Johan, por tu presentación. Quisiéramos entonces ahora que los asistentes, por favor, abran sus micrófonos y realicen cualquier pregunta o comentario en torno a los dos temas que hemos compartido en el día de hoy, ya que no han llegado por la vía del chat y somos un grupo pequeño, pues entonces los invitamos a que nos den la señal para que ustedes puedan participar de estos minutos y darnos a conocer sus impresiones acerca de los trabajos que hoy hemos socializado. Muy bien. Parece entonces que no tenemos en este momento participación de los asistentes. Vamos entonces a hacer el cierre de nuestro conversatorio y vamos entonces a resaltar. Luz Marina, ¿sí? Luz ¿Sí? Marina, no, pues agradecerles, me encanta este espacio, felicitar a los ponentes, a Jonathan y a Junia, porque pienso que son dos perspectivas de familia en dos contextos muy diferentes, pero de igual importancia, y es reconocer que en cada actividad laboral, en cada actividad económica, en cada actividad que desarrollamos está implicada de manera inmersa las familias según su tipología y su diferencia. Muy valiosos de verdad sus estudios, felicitaciones, qué chévere todo, pues todos los aportes que traen al grupo de estudio y pues también la invitación que hacen a continuar estudiando sobre estas temáticas que son tan importantes. Muchísimas gracias a Luz Marina y al grupo de estudio de la FAO. Muchísimas gracias a ti por tu comentario y de verdad que ese es el alcance, el sentido que le hemos querido dar a este espacio, que nos podamos apartar un poco sin reconocer qué es la tendencia y qué es lo que está legítimamente instituido desde lo histórico, desde la legislación, pero también desde la cultura, la familia nuclear tradicional y, como dice María Cristina, pues todas las formas de familia que surgen, generalmente surgen para compararla y contrastarla con ese ideal, con ese concepto que tenemos de familia nuclear. Así que agradecemos que se estén
realmente produciendo estos estudios, porque es lo que nos permite dar cuenta de este polimorfismo, de este sentido polisémico que tiene la familia en Colombia, y es algo que tanto el Estado, dentro del marco de su jurisprudencia y de las políticas públicas, tenemos que escalar, tenemos que socializar para que también todas estas organizaciones sociales alternativas y que se han ido instituyendo a partir de estas nuevas subjetividades, ¿sí?, de género, entren a formar parte de esas oportunidades que ofrecen las políticas públicas. Asimismo, también es importante reconocer que el estudio, a partir de este proyecto de extensión que nos ofrece Junia dentro del programa de extensión de la universidad, me parece que también nos pone en contexto sobre lo que es la ruralidad y el significado que tienen las familias como parte de todo ese encadenamiento de lo que es familia, organizaciones sociales, tejido familiar comunitario y todo lo que realmente se entrelaza allí en torno a esa unidad doméstica que trata de tener ese carácter de economía solidaria, sustentable, y que es lo que de alguna manera genera concepto, instituye el concepto de lo que es una comunidad, de lo que es una organización social de base territorial con cultura rural, y lo que permite pensar que las familias campesinas, a pesar de estar mediadas por el conflicto interno, por el desplazamiento forzado, por otros factores que se asocian a su condición en este momento de debilidad de presencia de Estado, de precariedad en sus recursos y en sus medios de producción. De todas maneras, aquí vale la pena resaltar que esa otra Colombia, esos territorios que han estado realmente tan apartados y excluidos de las oportunidades del desarrollo, también nos hablan desde sus voces con estas capacidades y con estas potencialidades que Junia nos ha pretendido compartir en el día de hoy. Así que tanto a Johan como a Junia, muchísimas gracias, porque de verdad que debemos cada vez ser más estratégicos en cuanto a las líneas de investigación que se proponen desde las universidades y los programas de formación avanzada en familia, para que ese conocimiento pueda nutrir, pueda incidir y ir transformando los imaginarios culturales y los referentes que han ido legitimando y que regulan aún estas elecciones, estas opciones de cómo conformar familia a partir de las relaciones afectivas. Entonces, les agradezco muchísimo en nombre de la Federación y del Grupo de Estudio su participación, y vamos a socializar y a compartir estas grabaciones para que puedan llegar a todas las organizaciones de la Federación y podamos ir sensibilizando y podamos ir de alguna manera incidiendo en nuestra manera de pensar estas realidades familiares desde los sujetos y sus identidades que las instituyen. Así que muchísimas gracias a ambos colegas por estar en el día de hoy con nosotros. Sí, ¿alguien Marina, sí, Jen está pidiendo la palabra. Muy bien, por favor, sí, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Nada, quería como compartir un comentario pequeñito, alcancé a escribir ahí algo en el chat. Felicitar a Johan porque me parece particularmente muy interesante lo que plantea respecto a la familia y a todo lo vinculante.
recogiendo un poquito lo que escribí ahí, el tema de cómo esos vínculos igualmente no desaparecen, como a veces dicen las personas, como la familia está desapareciendo, se está perdiendo la familia, sino que simplemente se transforman. Entonces me parece muy interesante justamente una parte que él dijo, que es la pareja como un ideal de familia, que sigue ahí latente todavía, y en poblaciones pues jóvenes, como las que él nos propone ahí en la investigación de trabajadores sexuales. Entonces me parece supremamente interesante y rica la charla que él nos trae hoy en día, y felicitarlo porque conozco muy de cerca pues lo que él ha planteado en sus investigaciones con respecto a los trabajadores sexuales masculinos, haciendo efectivamente una visualización y llevándonos a conocer estas poblaciones que a veces están un poquito como escondidas en nuestro día a día. Entonces, nada, quisiera felicitarlo nuevamente y que muy chévere que nos haya traído aquí este tema sobre su investigación. Jen, muchas gracias por esa apreciación. Entonces, de esta manera damos como concluido este grupo de familia. Les estaremos enviando a sus correos la grabación y las presentaciones y estaremos pendientes de compartirles nuestra próxima invitación. Muchas gracias por compartir estos escenarios con nosotros. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tarde.